Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a ver, dentro de la unidad 5, el análisis de regresión lineal simple, ¿sí? Bien, ¿en qué consiste el análisis de regresión lineal simple? o qué es lo que persigue, ¿sí?, esta técnica estadística. En realidad lo que se trata de encontrar, ¿sí?, es un modelo que permita dar a conocer el comportamiento de una variable que nosotros desconocemos, llamada i, por ejemplo, justamente a partir de modificaciones, ¿sí?, o de cambios de valores de una variable o de varias variables, ¿sí? A esa variable que queremos describir, porque la desconocemos, ¿sí?, la vamos a poder denominar o variable respuesta, dependiente, predicha, porque es la que queremos predecir, o explicada, porque justamente, como lo dice su nombre, es la que queremos explicar, ¿sí? Aquellas variables que me permiten explicar a esa variable i, ¿sí?, se la denomina variables regresoras, variables independientes, ¿sí?, variables explicativas o predictoras. Todos esos son nombres alternativos que se le dan a estas variables que me permiten justamente describir el comportamiento de la variable que quiero estudiar. Bien, entonces, justamente yo lo que busco es encontrar un modelo, ¿sí?, es decir, una función que en definitiva, donde van a considerarse, o esa función va a depender de esas variables xy, esas variables explicativas. Esas xy son factores que yo sé que influyen sobre el comportamiento de la y, ¿sí?, por eso las voy a considerar dentro del modelo. Y este es el término de error. ¿Por qué? Porque pueden existir otros factores, otras variables que no están contempladas dentro del modelo y que hacen justamente, me provocan ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva son factores que yo no controlo, que yo no observo, porque no sé justamente de su relación o de su influencia con respecto a la i, y no están presentados en el modelo, no están presentados en realidad en las funciones a que los vinculan. Bien, por ejemplo, supónganse que lo que uno quiere predecir es el precio del alquiler de un determinado departamento en cierta ciudad, ¿sí? Esa es la variable que yo quiero justamente predecir. Bien, en este caso, mi función, ¿sí?, contempla dos variables. En este caso yo consideré la superficie, que influye sobre el precio del alquiler, y la antigüedad del edificio. Es decir, entonces, voy a utilizar estas dos variables para predecir el precio del alquiler, ¿sí? Y en esta fuente de error, ¿sí?, ¿quiénes estarían? Y aquellos otros factores que sé que influyen sobre el precio, que no los incluí en la función, que pueden ser, por ejemplo, la cantidad de habitaciones, ¿sí?, la situación geográfica, la altura en la que está ubicado mi departamento, la orientación que tiene, ¿sí? Bien, esto es un ejemplo entonces de lo que vamos a analizar en la clase de hoy. ¿Por qué se denomina regresión? ¿Sí? Bien, el término regresión en realidad surge en 1889, ¿sí?, según un trabajo de Francis Galton, ¿sí?, que en definitiva era un antropólogo, un psicólogo, estadista, ¿sí? Francis Galton lo que estaba haciendo era estudiando, ¿sí?, los rasgos físicos de los descendientes de un grupo de personas. Y él lo que observó entre los rasgos físicos
respecto de la altura, observó que aquellos hijos de personas altas tendían a medir una altura promedio de ese grupo. Y los hijos de personas bajas también tenían una altura cercana al promedio de ese grupo. Pero focalizando más en las personas altas, que tenían hijos que retrocedían en altura, ¿sí? Él se focalizó en esa característica. Por eso, a partir de ahí, es que utilizó el término de regresión, ¿sí? Porque ese rasgo de altura, ¿sí?, vio que esos descendientes medían una altura más baja que sus padres y que esa altura se acercaba a la altura promedio de ese grupo que él había estudiado. Hoy en día, ¿sí?, el término regresión se utiliza más que nada cuando uno quiere predecir una medida a partir de otras variables, ¿sí? Bien, ¿qué tipos de modelos podemos tener? Bueno, en realidad, justamente, ¿sí?, dentro de los modelos de regresión, los podemos clasificar en simples o en múltiples. Simples justamente quiere decir que van a depender de una sola variable explicativa. Múltiples es que en definitiva van a estar en función de varias variables explicativas, ¿sí? Es decir, yo a partir de una sola voy a explicar a esa variable que desconozco, entonces el modelo va a ser simple. Si yo a partir de varias variables explicativas voy a explicar el comportamiento de esa variable y, mi modelo de regresión va a ser múltiple. Y dentro de los simples y los múltiples, ese modelo, esa función, esa f, puede ser lineal o no lineal, ¿sí? Lo mismo para el caso de los múltiples. Nosotros, en nuestro caso, vamos a estudiar el modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Es decir, nosotros nos vamos a quedar justamente con esta ramificación. Es decir, vamos a usar una única variable explicativa para poder describir a nuestra variable y, ¿sí? Bien. Acá hay diferentes, ¿sí?, modelos de regresión. Algunos son cuadráticos, otros son potenciales, pero de raíces, otros justamente son exponenciales, logarítmicos o lineales. Nosotros vamos a estudiar únicamente el lineal. Entonces, ¿cómo, en definitiva, qué características va a tener nuestro modelo? ¿Sí? Nosotros vamos a tratar de explicar a la variable y a través de esta expresión, en donde esta f, ¿sí?, va a ser una función lineal, va a estar dependiendo de una sola variable explicativa, por eso va a ser simple, ¿sí? Y tenemos el factor de error o perturbación, que es en donde van a estar todos aquellos factores que no controlamos, que no incluimos en el modelo y que provocan ruido y que en definitiva conforma el modelo, ¿sí? Bien, entonces nuestro modelo, al ser lineal, va a tener esta expresión, ¿sí? Fíjense, va a tener una ordenada al origen, una pendiente y el término del error, ¿sí? El B0 es la ordenada al origen, que en definitiva representa cuál sería el valor promedio de y cuando x es 0. ¿Sí? Este valor tiene las mismas unidades que la y. El beta 1 es la pendiente de esta recta,
¿sí? De esta función lineal. Y justamente, ¿qué indica? ¿Cómo se interpreta? Sí, es lo que aumenta, si es positivo, ¿sí? O disminuye, si fuera negativo, el i, por cada unidad en que aumentamos el x. ¿Sí? El beta 1, como es una pendiente, es una tasa de variación, ¿sí? Es cómo varía el i ante el aumento de una unidad en x, ¿sí? Tiene las unidades de i sobre las de x, porque es una tasa de variación, ¿sí? Como cualquier pendiente que ustedes vieron en las rectas o las funciones lineales en análisis 1. Y L es el término de error, que lo vamos a considerar una variable aleatoria con media cero, varianza sigma cuadrado, y que es independiente de la x, ¿sí? Bien. Bueno, estos son ejemplos en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, si focalizamos en el segundo, en donde nosotros queremos predecir el presupuesto de una universidad a través del número de alumnos que tiene la universidad. ¿Sí? Esa es mi variable explicativa. ¿Sí? Quiero predecir justamente el presupuesto anual a través de la cantidad de alumnos que tiene por año esa universidad. Entonces, justamente en el término de error, ¿uno qué podría incluir? Bueno, si bien son factores que uno no controla, ¿sí? Ahí estarían otras variables que también influyen en el presupuesto, ¿sí? Que no contemplamos en este modelo. ¿Por qué? Porque vamos a considerar un modelo de regresión simple, porque solamente lo vamos a explicar a través de una variable. ¿Qué otros factores pueden influir y que en este caso uno los está dejando en el término de error? Y el número de profesores, de laboratorios, la superficie disponible de instalaciones, el personal de administración, etc. ¿Sí? Bien. El verdadero modelo, ¿sí? Que sería este que está acá, ¿sí? Fíjense, tenemos la ordenada del origen, la pendiente, el término de error, ¿sí? Yo lo que quiero hacer es predecir el i, ¿sí? Pero la parte lineal, esta f, ¿sí? En realidad, ¿qué es? Fíjense, es el valor esperado de i dado x. ¿Por qué es eso? Porque en realidad la verdadera recta, ¿sí? Pasa por los valores medios de la población de valores de i que tengo por cada x. Vamos a aclarar eso. Fíjense, vamos con este ejemplo. Nosotros queríamos predecir el precio del alquiler de un departamento de la ciudad de Bahía Blanca, supónganse. Y justamente en el modelo, ¿sí? Lo pusimos en función del número de habitaciones del departamento. Entonces, si yo considerara los departamentos, ¿sí? De la ciudad de Bahía Blanca, que tienen una sola habitación, ¿sí? Yo tendría justamente una población enorme de precios de alquiler de departamentos que tienen una habitación. ¿Por qué tengo una población enorme? ¿Por qué tengo distintos precios? Porque justamente hay otros factores que yo no estoy contemplando, como la altura a la cual está el departamento, la ubicación, ¿sí? La orientación que tiene ese, que hace que justamente ese precio por alquiler fluctúe, ¿sí? Porque no está totalmente determinado por la cantidad de habitaciones, sino que hay otros factores que hacen que, en definitiva, los distintos, cuando yo vaya a consultar, ¿sí? A todos los, o evalúe, ¿sí? Todos los precios de alquiler de departamentos de una sola habitación, voy a obtener una población de precios diferentes. Entonces, por cada valor de X, yo tengo una población de valores de Y. ¿Sí? Esa recta va a pasar por el valor medio de Y, es decir, por el precio promedio que tendría un departamento de una habitación.
el verdadero modelo, ¿sí? Por eso es que, fíjense, esta parte de acá, ¿sí? Es esto, es el valor medio, es decir, por cada valor de X, ¿sí? Justamente va a parar a la expresión lineal, ¿sí? Pero es recta, pasa por el valor medio de esta población. Lo mismo pasa con los departamentos de 2 habitaciones. ¿Sí? Si yo considero los departamentos de 2 habitaciones, también tengo una población de precios de alquiler para ese tipo de departamentos. ¿Sí? La recta va a pasar por justamente el valor promedio, ¿sí? El precio promedio de alquiler de departamentos de 2 habitaciones. Es decir, justamente este sería mi X1, igual a 1, que yo consideré, este es mi X2. ¿Sí? O sea que por el modelo genérico, este valor de X va a parar al valor promedio de Y para ese X. Este valor de X va a parar por medio de la función, ¿sí? Esta sería mi función. Mi función es una función lineal, ¿sí? Que en definitiva lo que hace es estimar el promedio de Y para ese X. ¿Sí? ¿Está? Bien, entonces, recuerden eso, que por cada valor de X, yo en realidad tengo una población de valores de Y. Y que esa recta, ¿sí? Esa función lineal, pasa por los valores medios de esas poblaciones. Bien, pero ¿qué pasa? En realidad, para poder encontrar el beta 0 y el beta 1, yo tendría que tener toda la población de valores por cada valor, toda la población de valores de Y por cada valor de X. Y eso por lo general no lo tengo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a muestrear departamentos a los cuales le voy a preguntar el precio y la cantidad de habitaciones, ¿sí? Yo voy a tomar una parte de los departamentos de esta ciudad. Entonces me voy a encontrar con departamentos de 1 habitación, de 2 habitaciones, puede ser que haya evaluado también los de 3 habitaciones, porque quiero predecir el precio también para ellos. Entonces, justamente no voy a tener, porque no voy a encuestar a todos los departamentos, o no voy a registrar el precio de todos los departamentos de la ciudad. Por eso es que en definitiva nunca voy a tener el valor verdadero de beta 0, ni el valor verdadero de beta 1. Entonces, lo que uno va a tratar de hacer es encontrar, habiendo tomado una muestra, es decir, habiendo medido esas 2 variables en algunos de los departamentos de la ciudad, ¿sí? Justamente construir una recta de ajuste. Es decir, voy a trabajar con algunos de estos puntos, ¿sí? Los que haya muestreado yo, y lo que voy a hacer es justamente ajustarle una recta a esa nube de puntos, ¿sí? Y esa recta va a ser una aproximación a esta función, no va a ser la verdadera. Es decir, justamente, como dice acá, desafortunadamente los valores de los parámetros, porque estos dos son los parámetros de ese modelo lineal, beta 0 y beta 1, no se conocen. Entonces los vamos a estimar a través de una muestra que yo seleccione de la población. Es decir, yo voy a evaluar, ¿sí? Supónganse que solamente voy a estudiar departamentos de hasta 3 habitaciones. Entonces, justamente mi X, ¿sí? Va a ser, mi X1 puede ser un 1, mi XN puede ser 3, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es seleccionar o registrar, ¿sí? Las mediciones de 100 departamentos, y lo que voy a hacer es medir, bueno, cuántas habitaciones tiene, ¿sí? Y cuál es el precio del alquiler. ¿Sí? Voy a medir esas 2 variables, la X y la Y. ¿Sí? En este caso, mi X sería número de habitaciones del departamento.
Y la I sería justamente precio del alquiler mensual del departamento. ¿Sí? Esto está medido en pesos y esto es cantidad. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, por ejemplo, registro 100 departamentos y evalúo esas dos variables. Entonces, tengo 100 pares ordenados, 100 puntos. Con esos puntos voy a tratar de encontrar el A y el B. El A, ¿sí?, va a ser un estimador de la verdadera ordenada al origen de mi modelo. Y el B es el estimador de la pendiente, ¿sí?, de mi modelo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para determinar el A y el B que me van a estimar a estos dos parámetros? Eso es lo que vamos a averiguar ahora. ¿Sí? Entonces, bien. Lo que vamos a tratar primero es el concepto, o vamos a incorporar, mejor dicho, el concepto de residuo o error residual, porque esto nos va a permitir, ¿sí?, determinar el A y el B. ¿A qué llamamos residuo o error residual? ¿Sí? Supónganse que estos que ustedes ven acá son los puntos. Este es el diagrama de dispersión, que ya lo vimos cuando vimos correlación. ¿Sí? Acá ubicamos la variable explicativa y acá la predictora, la que queremos predecir. ¿Sí? Supónganse que estos son los puntos que nosotros recabamos al medir el X y el Y, ¿sí?, en esos 100 departamentos que fuimos a evaluar. Entonces, focalizo en este punto que está acá. ¿Sí? Esta sería, en particular, XY habitaciones. Tiene ese departamento. ¿Sí? Supónganse que a esta nube de puntos, esta fuera la mejor recta de ajuste que podemos conseguir. El punto observado tiene esta abscisa y esta ordenada. Es decir, este sería el precio, ¿sí?, el precio del alquiler, ¿sí?, del departamento I, ¿sí?, y esta sería la cantidad de habitaciones que yo registré que tiene ese departamento I. ¿Sí? ¿Qué es el residuo? El residuo es esta diferencia. Es justamente la diferencia que hay entre el valor de I observado y el valor de I, el precio estimado por la recta. ¿Sí? En realidad esto se interpretaría como el precio promedio que tendría el alquiler de un departamento que tiene esta cantidad de habitaciones. ¿Por qué? Porque recuerden que el verdadero modelo pasa por los valores medios de I. ¿Sí? Entonces, para esta cantidad de habitaciones nosotros tenemos una población de valores de I. Pero ¿qué pasa? En este caso observamos uno solo, este. ¿Sí? Pero la recta se supone que estima el valor promedio, el precio de alquiler promedio para un departamento de XY habitaciones. Entonces, el residuo, ¿sí?, es esta diferencia. Es la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por la recta. ¿Sí? Mi recta justamente tiene esta ecuación, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo a la X por el XY, por esta cantidad de habitaciones en particular, voy a obtener su correspondiente Y sombrerito, que sería justamente
en este caso, la interpretación, sería la cantidad, el precio promedio, ¿sí?, de un departamento de X y habitaciones. La diferencia entre I sub I, ¿sí?, el observado, que es este que está acá, y el estimado por la recta, esta longitud, eso es el residuo, ¿sí?, iésimo. ¿Sí? Bien, ¿por qué necesitábamos el concepto de residuo? Porque nosotros tenemos que hallar ahora el A y el B, es decir, la ordenada al origen de la recta de ajuste y la pendiente de la recta de ajuste. ¿Por qué? Porque en definitiva, la verdadera ordenada al origen y la pendiente no la conocemos. Entonces lo vamos a estimar a través de estos dos, que en realidad son variables aleatorias. ¿Por qué son variables aleatorias? Son estimadores de estos dos parámetros. Son variables aleatorias porque dependen de la muestra que yo haya tomado. Si tomo otra muestra de departamentos y evalúo, ¿sí?, otra cantidad, o sea, esa misma cantidad de habitaciones, pero fui a otros barrios, voy a obtener otros precios diferentes. Entonces, ahí van a cambiar de valores. Por eso justamente son variables aleatorias. ¿Cuál es el método que me va a permitir, ¿sí?, determinar el A y el B para una muestra particular? O sea, obtener los valores de A y B para una muestra particular. Es el método de mínimos cuadrados, ¿sí? Tal vez lo han sentido nombrar. Sé que en física muchas veces ven este método. Entonces, pero igualmente lo vamos a repasar acá, ¿sí? Entonces, la idea es encontrar la expresión del A y del B que me permita justamente estimar al beta 0 y al beta 1. ¿Cómo hago para encontrar la expresión de A y B y usar la muestra para determinar sus valores particulares? Yo lo que quiero es que esta recta, que en este caso está en verde, ajuste lo mejor posible a esa nube de puntos que yo tengo, que yo registré. Bien, entonces yo lo que quiero hacer es minimizar estos residuos a la vez, todos a la vez. Bien, ¿y los residuos qué son? Son justamente la diferencia entre el valor observado y el valor estimado, ¿sí?, por medio de esa recta. Entonces yo lo que quiero hacer es minimizar estas diferencias al cuadrado. Es decir, en este caso lo que quiero minimizar es todos los residuos. Entonces lo que hago es sumar los residuos al cuadrado, ¿sí?, y lo que quiero es minimizar esa sumatoria de residuos al cuadrado. Es decir, quiero minimizar esta diferencia de los I sub I observados, ¿sí? En este caso, para este X en particular, el I observado sería la proyección de este puntito azul sobre el eje Y, y el estimado por la recta sería justamente este de acá. En el caso de para este X2, ¿sí?, el observado sería este, el estimado por la recta sería este sería el residuo. Para este de acá, ¿sí?, este sería mi X3, por decirlo así, este sería mi X2, este sería mi X1, ¿sí? Justamente este sería mi observado, y este sería mi I sub I estrellita, X, sería I sub 3 sombrero. Este sería el I sub 2 y este sería el I sub 2 sombrero, ¿sí? Para este de acá, por ejemplo, este sería el X sub 5, el I, bueno, perdonen mi pulso, este sería el I sub 5, y este sería el I sub 5 sombrerito. Esta diferencia es el residuo. Bueno, yo quiero minimizar todos esos residuos. ¿Para qué? Para que esta sea la recta de mejor ajuste. Entonces quiero minimizar esta sumatoria, que es lo mismo que minimizar esto que está acá. Es decir, yo quiero encontrar el valor de A y el valor de B que minimicen esta expresión. ¿Sí? Acá en realidad sería X sub I. ¿Sí? Quiero justamente minimizar
esta expresión. Bueno, en definitiva, como estos van a ser justamente números, ¿por qué? Porque justamente son estos puntos, ¿sí? Este es el XY, perdón, este es el Y sub I, este es el XY de cada uno de estos puntos, así que lo único que es incógnita son justamente el A y el B, ¿sí? Que en definitiva va a ser mi ordenada y mi pendiente de la recta de ajuste, ¿sí? De mi recta de ajuste. Entonces, yo quiero encontrar el A y el B de tal forma que estas sumatorias de estos residuos al cuadrado sean 1000. Entonces tengo una función de dos variables y tengo que minimizarla. Bueno, si recordamos, ¿sí?, lo que vimos en análisis 2, ¿sí?, entonces tengo que derivar esta phi respecto de A parcialmente, derivar la phi respecto de B parcialmente y obtengo igualarla a 0, ¿sí? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B, porque estos son los puntos, ¿sí? Yo tengo justamente, ¿sí?, yo registré n puntos y armé ese diagrama de dispersión. Perdón. Entonces estos puntos son las mediciones que yo hice, ¿sí? Bueno, si n vale 100, supónganse, son lo que yo registré de información en esos 100 departamentos. Entonces, estos son números. Las que son incógnitas, ¿sí?, lo que yo tengo que despejar es el A y el B, ¿sí? A esto se lo llaman ecuaciones normales en estadística, ¿sí? Bien, entonces, si yo despejo de ese sistema de ecuaciones, ¿sí?, el A y el B, obtengo que el B se expresa o se determina a través de esta expresión. Fíjense, el numerador, ¿sí?, es el numerador de la covarianza, lo que vimos justamente lo que mide la asociación lineal entre las variables. Y en el denominador tenemos el numerador de la varianza de los valores de X, ¿sí? Es decir, entonces, justamente el B está en función de la covarianza de XY sobre la varianza de X. Y el A se determina a través de los valores medios, ¿sí? Los valores medios de los X y los valores medios de los Y, ¿sí? Es decir, si yo calculo el valor promedio entre todas las observaciones de X, y el I medio es el valor medio entre todas las observaciones de Y. Es decir, esto sería el precio mensual de los departamentos que yo registré, ¿sí?, el precio promedio mensual, y esto sería la cantidad promedio de habitaciones que tienen los departamentos que yo registré. Entonces, con esos dos valores, ¿sí?, puestos acá, y considerando que yo ya encontré, a través de la muestra, el valor de B, determino el A. Fíjense que en el B, ¿sí?, ¿qué tengo que hacer? Justamente encontrar la variabilidad, ¿sí?, de los X. Es decir, fíjense que el S sub X al cuadrado, ¿qué es? Es la sumatoria de cada XY menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Desde 1 hasta n. Esta es la variabilidad de la cantidad de habitaciones, ¿sí? Y esto que está acá es el numerador de la covarianza, ¿sí?, que lo vimos en la clase pasada de análisis de correlación. Bueno, habiendo encontrado el A y el B con los datos muestrales, ¿sí?, entonces ya tengo la recta de ajuste, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo para cerrar un poco lo que estamos diciendo. Supónganse lo siguiente, dice: el departamento de personal de la empresa
informática dedicada a la introducción de datos ha llevado a cabo un programa de formación inicial del personal. La siguiente tabla indica el progreso en pulsaciones por minuto obtenido en mecanografía de 8 empleados que siguieron el programa y el número de semanas que hace que lo siguen, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso se tuvieron, lo que uno quiere hacer es predecir, ¿sí?, la ganancia de velocidad, ¿sí?, de esas personas que tomaron el curso de mecanografía. ¿A partir de qué variable? La variable explicativa es la cantidad de semanas que hace que la persona está siguiendo el curso. Entonces, se tomaron los datos, ¿sí?, en este caso, de 8 empleados. ¿Sí? Entonces, se les preguntó respecto de la cantidad de semanas que hace que están haciendo el curso, y justamente la velocidad, ¿sí?, de pulsaciones por minuto de teclado, ¿sí? Entonces, eso está medido en, bueno, pulsaciones por minuto. Entonces, en este caso, acá tienen el diagrama de dispersión, ¿sí?, donde están los puntos, y bueno, se ajustó la recta. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es encontrar la expresión de esa recta, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero es saber cuánto vale el A, cuánto vale el B, ¿sí?, para cada uno de, para esta nube de puntos, ¿sí?, que se registraron. Bien, entonces, si para eso, justamente, ¿sí?, vamos a necesitar, ¿qué datos? Bueno, para poder determinar el A, vamos a necesitar justamente la cantidad promedio de semanas, ¿sí?, que hace que, en definitiva, estas personas siguen el programa, la cantidad promedio de pulsaciones por minuto que se registró en esas personas, esas 8 personas, la variabilidad de las semanas en que siguen el programa esas personas, y la covarianza, ¿sí? Teniendo en cuenta esos datos, obtenemos el valor B, que es de 25,3, si queremos dejarlo en solo decimal, y el A es justamente 1,7, si le quieren dejar un solo decimal, sino 1,66, ¿sí? Entonces, mi recta de ajuste, ¿sí?, tendría esta ordenada al origen y esta pendiente, ¿sí? Es decir, esta ordenada al origen, ¿sí?, está estimando el valor de beta 0, ¿sí?, y esta pendiente está estimando este valor, ¿sí? No es igual a esto a beta 1 y esto a beta 0. Estima, ¿sí? La pendiente, ¿qué estaría indicando? ¿Sí? Recuerden que la pendiente es una tasa de variación, en este caso es positiva. Entonces, ¿qué está indicando? Justamente que por cada semana, ¿sí?, en que esa persona incrementa o sigue ese programa, ¿sí?, la velocidad que gana es aproximadamente, ¿sí?, de 25,3 pulsaciones por minuto. Esa sería justamente la interpretación de la pendiente. La ordenada al origen se puede interpretar, bueno, en algunos casos no tiene sentido. En este caso, ¿qué significaría? Bueno, si uno en realidad lo interpreta, sería justamente la ganancia promedio que tendría una persona en la velocidad de pulsaciones por minuto cuando en definitiva inició el programa. Pero generalmente la ordenada al origen se interpreta cuando el 0 forma parte del rango de valores con los cuales uno construye, ¿sí?, esa recta de ajuste.
En este caso el 0 no formaba parte de los valores, ¿sí? Con lo cual en realidad uno no puede interpretar la ordenada del origen, ¿sí? ¿Puede usar este modelo para predecir valores de I? Sí, pero siempre y cuando uno quiera predecir valores promedio de I, porque recuerden que la recta de ajuste estima el valor promedio de I para un X en particular. Entonces, siempre va a poder usar ese modelo si el valor de X, que a partir del cual uno quiere predecir el valor promedio de I, está dentro del rango de valores con el cual se construyó el modelo. ¿Por qué? En este caso, fíjense, pregunta, ¿cuál es la ganancia promedio de una persona que asistió 7 semanas a clase? ¿Sí? Fíjense que el rango de valores va desde el 2, ¿sí?, hasta el 9. Entonces, el 7 se encuentra dentro del rango, con lo cual, justamente, yo construí el modelo. Es decir, el modelo lineal es un buen ajuste para predecir la ganancia promedio de pulsaciones por minuto que tiene la persona en mecanografía. Entonces, en este caso sí puedo usar el modelo para poder predecir cuál va a ser la ganancia promedio de una persona que asistió 7 semanas. En este caso sería de aproximadamente 179 pulsaciones por minuto, ¿sí? Esa sería aproximadamente su ganancia en pulsaciones por minuto. Si yo preguntara por cuál va a ser la ganancia promedio de una persona que asistió 15 semanas al programa, ¿yo qué tendría que decir? Como yo no puedo asegurar que el modelo lineal, ¿sí?, sea un buen modelo para predecir la ganancia promedio de pulsaciones que tiene esa persona. ¿Por qué? Porque justamente esa cantidad de semanas que asiste la persona al programa está fuera del rango con el cual yo construí el modelo. Puede ser que fuera de ese rango ya el modelo lineal no me sirva, entonces no puedo extrapolar, no puedo predecir un valor promedio de I para un X que no se encuentra dentro del rango con el cual construí el modelo. Entonces, eso es lo que tengo que contestar. Bien. ¿Qué voy a usar para poder encontrar rápidamente la ordenada y la pendiente de la recta de ajuste para poder no tener que hacer las cuentas a pulmón? ¿Sí? Bueno, voy a usar, uno de los medios es la calculadora, ¿sí? En la parte de análisis de correlación está explicado. Yo, si tengo este tipo de calculadora, lo primero que tendría que hacer es poner el modo regresión, que sería el modo 3, después, ¿sí?, indicar el modo lineal, porque hay otros tipos de regresiones, dijimos que podía ser exponencial, logarítmica, cuadrática, ¿sí? Luego ingreso los datos, como los hacía justamente en regresión, en correlación, y justamente obtengo la pendiente y la ordenada al origen. Fíjense que lo podemos ver, yo muy rápidamente no me voy a detener porque acá está explicado paso a paso, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí?, la calculadora permite determinar el A, el B, ¿sí?, que en definitiva son los coeficientes de esa recta de ajuste, ¿sí? Bien, acá también, justamente si ustedes tienen otro tipo de calculadora, lo pueden buscar por internet, que es muy sencillo, y pueden seguir los pasos fácilmente. Veamos otro ejemplo. En este caso, la idea es justamente predecir un valor promedio de I a partir del modelo, si es que es posible. En este caso, esta tabla muestra los pesos de 10 personas y sus respectivas alturas. En este caso se midieron
esas dos variables. Pero uno lo que quiere hacer en este caso es predecir el peso de una persona únicamente a través de la altura. Es decir, en el modelo yo solamente tengo la altura. ¿Sí? Bien, obviamente hay otros factores que influyen más allá de la altura en el peso de una persona. Por eso es que en definitiva va a haber un término de ruido, ¿sí? Pero bueno, yo necesito encontrar la ordenada al origen y la pendiente. Entonces, teniendo en cuenta los datos y teniendo en cuenta la expresión del B y del A, por medio de la calculadora, determino, ¿sí?, la pendiente y la ordenada al origen. Fíjense una cosa que no les dije antes, uno está acostumbrado, en análisis 1, a asignarle la letra A a la pendiente y B a la ordenada al origen. Bueno, en este caso, en estadística, es al revés. ¿Sí? No me pregunten por qué, pero van a ver que en muchas bibliografías van a encontrar justamente esa forma de notación. En este caso, mi pendiente es 0,979 y la ordenada al origen es menos 9611. ¿Sí? Es decir, que fíjense, si yo interpreto la pendiente, ¿qué va a querer decir? Que si mi altura está medida en centímetros, ¿sí?, y mi peso en kilogramos, por cada centímetro en que aumenta, ¿sí?, la altura de una persona, ¿sí?, el peso se incrementa en 0, aproximadamente 1 kilogramo, ¿sí?, 0,979 kilogramos. Bien, pero yo lo que quería era predecir, ¿sí?, el peso promedio de una persona que mide tanto. Entonces, supónganse que pregunto cuál es el peso promedio de una persona cuya altura es de 160 centímetros, es decir, 1,60 m. ¿Sí? Bien, entonces, justamente, ¿lo puedo predecir? Sí, porque si ustedes miran los valores, el rango de valores de X con el cual justamente construimos el modelo, ¿sí?, el menor valor, si no me equivoco, es 153 centímetros, no, 152 centímetros, ¿sí?, y el mayor valor es 173, o sea que el 160 está dentro de ese rango, ¿sí? Entonces podemos predecir el peso promedio de una persona que mide 160 centímetros. En este caso, reemplazando en la expresión, vamos a poder afirmar que justamente el peso promedio de una persona cuya altura es de 160 centímetros es de aproximadamente 60,53 kilogramos. Entonces, como ya les dije, no se puede predecir el valor promedio de I con la recta de regresión si justamente se realiza una extrapolación. Es decir, si ese valor está fuera del rango de valores de X con lo cual se construyó este modelo lineal. ¿Por qué? Porque en ese rango de X el modelo lineal es válido. Fuera de ese rango de valores de X que yo registré, puede que el modelo ya no sea lineal. Y entonces por eso es que ese modelo no me permite predecir valores promedio de. Bien, ahora, ¿cómo evaluamos qué tan bueno es ese ajuste de esa recta a esa nube de puntos? ¿Hay una forma de evaluarlo? Bueno, uno puede en un primer momento mirar el diagrama de dispersión, ¿sí? Es justamente un método gráfico para poder evaluar eso, ¿sí? Pero si uno quisiera cuantificar ese ajuste, ¿cómo hace? ¿Sí? Lo ideal es justamente que la suma de los cuadrados de los residuos sea mínima, ¿sí? Así se construye justamente o se determina el valor de A y del B de B, ¿sí? Pero bueno, la idea es ver si podemos cuantificar ese ajuste, aparte de verlo en el diagrama de dispersión. Bueno, el coeficiente que me permite cuantificar ese ajuste es el que se llama coeficiente de determinación. Y se denota, ¿sí?, como R al cuadrado, ¿sí?
guarda que este cuadrado no es una potencia, ¿sí? Esto no es una potencia, sino que en definitiva es una notación, ¿sí? ¿Y qué es lo que mide ese R cuadrado? ¿Sí? En estadística, cuando uno habla de... yo lo que quiero es describir el comportamiento de una variable. En este caso, poder explicar el comportamiento de la y, que es la variable que desconozco. En estadística, cuando hablamos de comportamiento de una variable, ¿sí?, nos referimos a su fluctuación, a su variabilidad, ¿sí? Cómo varían sus valores respecto del valor medio. ¿Sí? Es una forma de reflejar el comportamiento de esa variable, ¿sí? Entonces, justamente, es por eso que el R cuadrado se define en función de las varianzas. Justamente, entonces, en el denominador, y lo hace vía cociente, ¿sí? Establece una proporción. Entonces, en el denominador pone la variabilidad de la I, de los valores de I que yo registré. Entonces, ¿cuánto de la variabilidad de los valores observados es explicada a través de la variabilidad de la recta, la variabilidad del modelo? ¿Sí? Dicho de otra forma, si uno lo pasa a porcentaje, ¿sí?, porque nunca esta varianza puede ser más grande que esta, a lo sumo pueden ser iguales, y en ese caso el R cuadrado sería 1, ¿sí? Y sería lo ideal, porque en ese caso estaría diciendo que ese modelo está explicando el 100% de la variabilidad de I, ¿sí? Entonces, fíjense que el R cuadrado, ¿sí?, es justamente un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 esté, mejor es. ¿Por qué? Porque dijimos que es una proporción. Este valor de acá es más grande o a lo sumo igual a su numerador, ¿sí? Si son iguales, toma el valor 1, que sería lo mejor que le puede pasar. Cuanto más cerca de 0 esté, peor es el ajuste, ¿sí? El ajuste es horrible, ¿sí? Entonces, justamente lo que mide el R cuadrado es el grado de ajuste de esa recta, ¿sí?, a los puntos que yo muestré. Entonces, significa la proporción de variabilidad de la variable y que es explicada por la variable x que está en el modelo, ¿sí? Bien, es adimensional, no tiene unidades el R cuadrado, ¿sí? Bien, por lo general uno lo trabaja en porcentaje, ¿sí? Lo que hace es, una vez que obtiene el valor de este cociente, lo multiplica por 100, ¿sí? Y como dijimos, cuanto más cerca de 1, mejor es ese ajuste, cuanto más cerca de 0, peor es ese ajuste. ¿Cómo calculamos el R cuadrado? Bueno, fíjense, vamos a ver qué significa, a ver, sí. Veamos este gráfico que tenemos acá, ¿sí? Nosotros dijimos justamente que el R cuadrado es la variabilidad explicada por el modelo dividido la variabilidad de los valores observados de I. ¿Sí? Entonces acá tengo los puntos. Estas estrellitas son los puntos que yo registré, ¿sí? Bueno, esta recta de ajuste siempre pasa por los valores medios de X y de Y, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que A no es más que Y media menos B por X media. Entonces, si yo despejo de acá, entonces me queda que el Y media es igual a Bx media más A, ¿sí? O sea que esta es la ecuación de la recta, ¿sí? La ecuación de la recta, cuando la reemplazamos a la X por X media, obtenemos el Y medio. Así que siempre esta recta de ajuste, tengan en cuenta que pasa por los valores medios, es uno de los puntos por donde pasa la recta. Bien, entonces,
vamos a ver esto, de la variabilidad explicada por el modelo y la variabilidad de los X. Fíjense, si este es mi valor I sub I, para este XY en particular, ¿sí? Esto que está acá es el residuo. Esta diferencia de acá, que es el I sub I menos el I sub I estimado, es el residuo. ¿Sí? Es el error, es son los otros factores que están interviniendo, que yo no estoy contemplando dentro del modelo. ¿Sí? Y esta parte de acá, fíjense, la distancia que hay entre el I sombrerito, ¿sí?, y el I media, es la varianza explicada por el modelo. En cambio, la distancia que hay del I sub I a la I media, ¿sí?, del I sub I a la I media, es justamente la variabilidad de los I, ¿sí?, que uno llama variabilidad total. ¿Sí? La variabilidad total son la distancia que hay de los I sub I a los I media. Fíjense que es el numerador de la varianza de los I sub I. La varianza de los I sub I es esto. Es el numerador, ¿sí? A esto se lo llama variabilidad total. Es la distancia que hay, ¿sí?, es la distancia que hay del I sub I a la I media. La varianza explicada es la distancia que hay del I sombrerito a la I media. Entonces, justamente si estas dos distancias coinciden, ¿sí?, entonces el ajuste es perfecto. ¿Sí? La idea es tratar de achicar la variabilidad no explicada, la variabilidad del error, que es esta que está acá. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero minimizar. Porque de esa forma, justamente, logro que estas dos variabilidades sean iguales. ¿Sí? Entonces, el R cuadrado lo que hace es hacer este cociente. ¿Cuánto representa esto respecto de este total? ¿Sí? Lo hace con cada uno de los puntos. Suma todas esas, ¿sí?, diferencias y justamente de esa forma obtengo el R cuadrado. ¿Sí? Es decir, esta variabilidad explicada es la sumatoria de los I sub I sombrerito menos I media al cuadrado con I desde 1 hasta n. Y en el denominador está esta que está acá, que es el numerador de la variabilidad de los valores de I. Es la sumatoria de los I sub I menos I media al cuadrado, con I desde 1 hasta n. Entonces, este sería el numerador de la variabilidad explicada por el modelo, y este sería el numerador de la variabilidad total, de la variabilidad de los observados de I. ¿Sí? Esto es el R cuadrado. Si estas dos sumatorias son iguales, entonces el R cuadrado va a tender a 1. ¿Sí? Cuanto más chica sea esta respecto de esta, va a ser peor el ajuste, porque va a estar más cerca de 0. ¿Sí? Bien, entonces con esto cuantifico, ¿sí?, el grado de ajuste del modelo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? Bueno, hay diferentes formas de determinar el R cuadrado. ¿Sí? Recién vimos que la suma de cuadrados total, que es esta, ¿sí?, el numerador de la variabilidad de los I, ¿sí?, es igual a la suma de cuadrados de la regresión, que sería la variabilidad del modelo, más el error, la suma de cuadrados de los errores. Fíjense que los errores es las diferencias al cuadrado de los I observados menos los I estimados por la recta. ¿Sí? Entonces, el R cuadrado, justamente, ¿cómo lo obtengo? Como este
dividido este. Pero yo sé que esta es la relación entre la suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error. Si yo divido todo por la suma de cuadrados total, me queda así. ¿Sí? Yo lo que quiero justamente es despejar esto. ¿Por qué? Porque esto que está acá es el r cuadrado. Entonces el r cuadrado lo puedo hallar así directamente, o también lo puedo hallar como 1 menos la suma de cuadrados del error sobre la suma de cuadrados total. ¿Sí? Es decir, 1 menos, esta es la suma de cuadrados de los errores, y esta es la suma de cuadrados total. ¿Sí? Fíjense, este es el numerador del s cuadrado i. ¿Sí? Esa es una forma de... Acá en realidad tenemos dos formas de hallar. O directamente así, o así. Y hay otras formas. También lo podemos hallar usando la pendiente. El r cuadrado lo podemos determinar como la pendiente al cuadrado por la variabilidad de los valores de x que yo muestré sobre la variabilidad de los valores de y que yo muestré. Pero también se puede hallar a través del coeficiente de correlación, el r minúsculo, que es el coeficiente de correlación muestral, ¿sí? Que vimos en análisis de correlación, muestral, el r, ¿sí? Si lo elevamos al cuadrado, esto sí es una potencia. Si lo elevamos al cuadrado, obtenemos el coeficiente de determinación. Son 4 formas distintas de obtener la bondad del ajuste. Bien, entonces vamos a nuestro ejemplo de predecir el peso a través de las alturas. Esta justamente era la pendiente, esta era la ordenada al origen. Bueno, fíjense, acá tenemos los valores de x, acá están los valores de y. ¿Sí? Si nosotros calculamos los valores de y estimados a través de la recta, es decir, vamos poniendo este xy acá, obtenemos el y sub i, sería, si nosotros ponemos el 161 acá, que sería el valor de x1, obtendríamos el i1 sombrerito al hacer esta cuenta. Si ponemos el 152 acá, es decir, si ponemos el valor de x2, sería el 152, ¿sí? Obtendríamos el peso promedio estimado a través de la recta de una persona que mide 152 centímetros. ¿Sí? Bien, o sea que esos serían los valores estimados a través del modelo lineal. Bueno, eso es lo que está acá en esta columna. ¿Sí? Los valores estimados de los pesos para estos valores de altura. Después acá, en esta columna, se hace la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por la recta, es decir, los residuos. Los elevamos al cuadrado. Después hacemos la diferencia entre los valores estimados y la media, el promedio, sería el peso promedio de los elementos de las personas muestreadas. Hacemos esa diferencia al cuadrado y justamente ahora lo único que hacemos es el error al cuadrado. Y acá tenemos las sumatorias de esas cosas. ¿Sí? Esto nos sirve para sacar el promedio, esto nos sirve justamente para sacar la variabilidad total, esto nos sirve para sacar la variabilidad explicada por el modelo o la suma de cuadrados de la regresión, y esto para obtener la suma de cuadrados del error, ¿sí? Justamente la perturbación por no considerar otros factores que influyen en el peso. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión justamente es esta que está acá. La suma de cuadrados total
es esta que está acá. Si hacemos el cociente, nos da que el R cuadrado es 0,5617. ¿Sí? Es decir, que el 56,17% de las alturas es explicada a través, perdón, de los pesos, es explicada a través de la altura. ¿Sí? Esto pasado a porcentaje me da el porcentaje de variabilidad de los pesos que es explicado a través del modelo. En el modelo lo único que hay es la altura. Entonces, el resto de porcentaje es explicado por otros factores que no tuve en cuenta en el modelo, ¿sí? Y que influyen sobre el peso. ¿De qué otra forma lo podemos calcular? A través del error, la suma de cuadrados del error, haciendo 1 menos la suma de cuadrados del error respecto de la suma de cuadrados total. Y llegamos al mismo resultado, 0,5617. De igual forma, lo podemos hacer mediante, teniendo en cuenta la pendiente, y también teniendo en cuenta el R cuadrado. O sea que, conclusión, si yo no lo paso a porcentaje, sería que 0,5617 es la proporción de variabilidad de los pesos que es explicada a través de la altura de las personas. El resto de proporción, el 0,4284, se debe a otros factores que no fueron tenidos en cuenta en el modelo. ¿Sí? ¿Se puede analizar solamente el ajuste a través del diagrama de dispersión y cuantificar únicamente por la bondad del ajuste? No. También el desvío residual permite cuantificar el ajuste, ¿sí? De esos puntos, de esa recta a esa nube de puntos. Lo que ocurre, ¿sí? El desvío residual, ¿qué es? Justamente no es más que la suma de los cuadrados de los residuos dividido en n-2, raíz cuadrada, porque si no tengo la varianza residual. Lo que tiene es que, en definitiva, el desvío residual depende de las unidades de mis variables. Y eso justamente puede hacer o que se agrande o que se achique, pero yo no tengo cómo comparar, con qué cotas comparar ese desvío para decir, bueno, el ajuste no es bueno porque el desvío es muy grande, o el desvío es muy chico y entonces el ajuste es bueno. No hay forma de tener una guía, ¿sí? Una cota que me diga qué tan grande o qué tan chico es ese desvío para poder decir qué tan bueno, qué tan malo es ese ajuste. Por eso es que nosotros utilizamos para cuantificar el ajuste el R cuadrado. ¿Sí? Bien. También justamente pueden usar el infostat, ¿sí? Fíjense que podemos usar el infostat para poder determinar el R cuadrado y las estimaciones de la pendiente y la ordenada al origen. Vamos a hacerlo muy rápidamente. Yo acá tengo el software abierto. Voy a abrir la base. ¿Sí? Y les voy a mostrar, acá tengo justamente 10 personas que se les midió la altura y el peso, y queremos predecir el peso promedio a partir de la altura de una persona. Entonces, si vamos a la parte de regresión, ¿sí? Y nosotros queremos predecir, mi variable dependiente es el peso, mi altura es la variable independiente, ¿sí? Se me abre esta ventanita en donde por defecto tengo cliqueado los coeficientes de regresión, es decir, el A y el B, y quiero que tenga ordenada el origen, porque en definitiva uno puede trabajar con un modelo lineal que no tenga ordenada el origen, ¿sí? Y la tabla de varianza, ¿qué es lo que me va a mostrar? En definitiva, la suma de los cuadrados de la regresión, del error, que lo voy a necesitar. Fíjense,
acá tengo el diagrama de dispersión, ¿sí? Acá tengo justamente los valores de altura. El título, yo en este caso lo voy a obviar, ¿sí? Pero si ustedes quieren ponerle título, también tienen una ventana de herramientas en donde pueden escribir y tipear el título. En este caso sería diagrama de dispersión, ¿sí? Justamente, ¿sí? Yo puedo, si quieren, aumentar el tamaño de las pelotitas, cliqueando acá en tamaño, ¿sí? Puedo hacer, la barra, esta ventana de herramientas me permite cambiar diferentes cosas del gráfico. Por ejemplo, si me voy a la solapa X, eje X, puedo cambiarle la escala, ¿sí? Fíjense que puedo cambiar el valor mínimo, le puedo poner, si quieren, 150, y el valor máximo, vamos a ponerle, si quieren, le podemos poner 200, tal vez me queda muy grande, sí, va a quedar muy grande, vamos a ponerle 190, no, va a quedar muy grande, 170, ahí está. ¿Sí? Le puedo agregar más tips a la escala, si ustedes quieren. ¿Sí? O puedo disminuirlo. ¿Sí? Puedo dejar ahí. Le voy a sacar los decimales, que no los necesito, en este caso. ¿Sí? Puedo justamente con solo cliquear acá, cambiarle, ponerle negrita, cambiarle el tipo de letra, el tamaño, ¿sí? Le vamos a poner 12, ¿sí? Para hacer más visible. Bueno, son diferentes cosas que uno puede hacer para, por decirlo así, hermosear el gráfico, ¿sí? Y hacer que en definitiva sea más visible, ¿sí? Vamos a ponerle 40, y acá vamos a ponerle 80, el mínimo y el máximo, ¿sí? Le vamos a sacar los decimales, ahí está. A peso le vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner en negrita, le vamos a poner tamaño 12, le vamos a dejar el estilo, ¿sí? Y ahí, bueno, visualizamos un poco el diagrama de dispersión. No, bueno, esto no lo quiero. Nos vamos acá tienen justamente en esta otra ventana, ¿sí? Fíjense que podemos ver el R cuadrado, la cantidad de datos, ¿sí? Que en realidad tendrían que ser con N minúscula, porque no es el tamaño de población, sino que es la muestra. Y acá tienen el valor del R cuadrado, que era 0,56. Si quieren le pueden aumentar los decimales, ¿sí? Fíjense, esto aumenta decimales, esto disminuye decimales, ¿sí? Por defecto tiene 2. Acá justamente tienen, ¿sí? Donde dice constante es el valor de A, y donde dice altura, que es la variable que está en el modelo, en realidad esto es el valor de B. ¿Sí? Este es el B y este es el A. ¿Sí? Bueno, acá hay otras cosas que en definitiva uno utiliza si hace un estudio más detallado del modelo. Y acá, fíjense, el primer renglón y el segundo son iguales, ¿sí? Esto quiere decir fuentes de variación, ¿sí? Del modelo, la altura, el error del modelo, total, la variación total, ¿sí? La suma de cuadrados de la regresión es esta que está acá, esta es la suma de cuadrados del error, y esta es la suma de cuadrados total, que fue lo que nosotros obtuvimos, ¿sí? A mano, definitiva, ¿sí? Entonces fíjense que el software también lo pueden hacer con el software, ¿sí? Que es muy sencillo. Bien, bueno, así que con esto terminamos la clase de hoy.